¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos todos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa, Corban Radio. Alégrate, amigo, amiga, porque este es el día que el Señor ha dado para que podamos ponernos a cuentas con Él. Alégrate porque es un día más de vida que el Señor nos da para poder ponernos a cuentas. Él que es el divino creador de todo lo que existe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Él que ha decidido ponernos en un reino plano, poniéndonos todo lo que necesitemos a nuestro alrededor para poder ser felices, para poder sobrevivir, para poder subsistir. Así es de que alégrate y gózate porque este es el día que nuestro Adonai ha hecho, como lo dice el Salmo 118:24. Hoy y siempre tú serás tan feliz como decidas serlo, porque la felicidad es nuestra decisión, es nuestro derecho y también es nuestra obligación. Quédate junto aquí a nosotros, quédate aquí en sintonía de tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM, la super radio, esta que es la voz de los milagros. Hoy nuevamente, amigo, amiga, nuestro Padre Celestial decide que tú y yo podamos seguirlo y servirlo con alegría, con regocijo, no porque lo merezcamos, sino porque su gracia es eterna, porque su misericordia es infinita. Este hermoso Señor en quien hemos depositado toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestro Señor, el que es aquel creador y que por ser este supremo creador nos ha regalado la oportunidad, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha regalado esa oportunidad de redimirnos con Él. Él viene y nos lleva con el Padre, nos entrega junto a Él y tenemos la oportunidad. Pero, ¿de qué oportunidad te estoy hablando? Pues tenemos la oportunidad de recapacitar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. No tenemos mucho tiempo por delante. Independientemente de que el Señor Jesucristo regrese pronto por su iglesia, los próximos 5 minutos de vida no los tenemos garantizados. Así es de que, ¿qué vamos a hacer con nuestros próximos 5 minutos? ¿Qué vas a hacer con esos próximos 5 minutos de vida? Yo te invito, amigo, amiga, que si tu camino no está muy derecho el día de hoy, pues es momento de recomponerlo. Si tu camino el día de hoy está necesitando de Dios, estás en el día correcto. Estás escuchando la Bendición Radio, la estación que Dios te ha puesto para acompañarte en tu caminar hacia la santidad. Pero también es necesario congregarnos. Venimos invitándote a la iglesia Corban Samar, la voz de los milagros, la casa de los milagros. Y si no tienes dónde congregarte, la ponemos a tu disposición. Si tienes dónde congregarte, adelante, hazlo, no faltes a tu iglesia, porque ahí es donde vas a tener ese crecimiento. La iglesia se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6. Antes este bulevar se llamaba Boulevard El Refugio, hoy se llama Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez. Estamos donde antes era la escuela Punto México, o a un lado de la Universidad UNEA. También te comento, amigo, amiga, que ponemos a tu disposición nuestros servicios a la comunidad. Los días lunes tenemos nuestra escuela de música, y los martes tenemos la Universidad Teológica con validez oficial. Y también miércoles, jueves y viernes tenemos servicios a las 6 de la tarde. Los domingos tenemos servicios a las 10 de la mañana, nuestro servicio matinal, y tenemos 2 servicios a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Así es de que hay amplia cobertura y disposición para poder atenderte, amigo, amiga, y solamente tienes que organizar tus actividades para poder congregarte junto a nosotros. ¿Para qué sirve el congregarnos? Pues sirve para crecer espiritualmente, porque definitivamente Dios está en todas partes, pero especialmente habita en la alabanza de su pueblo. Tú y yo podemos congregarnos para poder alabar al Señor como pueblo, como su iglesia. Y por supuesto, a través de la alabanza al Señor trae sanidad, trae libertad, trae liberación. Y también recibimos del consejo de la palabra. Así es de que estamos todos invitados, amigo, amiga. Yo en esta hora tengo que decirte lo que siempre te digo. Aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Hoy nuestro Adonai nuevamente nos sigue hablando. Él se preocupa porque su pueblo reciba siempre el consejo de su palabra. Hoy nos invita a que seamos como su Hijo Jesucristo, pero siguiendo su imagen.
Hoy veremos también un breve repaso de nuestra entrega anterior. Pero vamos que de la manera más práctica para poder imitar a Jesucristo es preguntarnos a cada situación, a cada circunstancia, ¿qué haría nuestro Yeshua HaMashiach? ¿Qué haría en cada circunstancia, en cada situación? Pues antes de hacerlo es importante preguntar, consultar con nuestro Padre. Y de esta forma comenzaríamos a tratar de imitarlo. Estamos en nuestra serie Hechos a su imagen, en nuestra serie de a su imagen, a imagen de Él. De manera que hemos estado hablando de cómo ser como Él, cómo poder ser a su imagen, que tenemos que transformarnos constantemente a través de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. Pues también vemos que el corazón del Señor, como lo dice Mateo 9, 36 al 38, que al ver multitudes Él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, así como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Amigo, amiga, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta tarde. Y de hoy en adelante, por siempre, tenemos que convertirnos en esos obreros que el Señor necesita para su mies. ¿Sabes? El tiempo que tenemos es poco. Las señales se están cumpliendo una a una. Y el tiempo en el que tú y yo como iglesia tenemos para trabajar, para alcanzar almas para Cristo, es verdaderamente poco. El Señor necesita de ti, en donde te encuentras, donde estás, y necesita de ti para marcar la diferencia, reflejando a Cristo en tu corazón, en tu rostro, a través de tus ojos. Dios necesita de ti, el Señor necesita de ti para que le hables a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino. No necesitas ir a África como mirábamos en nuestra entrega anterior. Basta con salir de tu casa, enfrente, a los lados. No necesitas salir de la ciudad tampoco. Hay mucha mies alrededor tuyo. Los campos están listos, están preparados. Tú y yo tenemos que darnos cuenta del entorno en el que estamos viviendo y cómo se están componiendo las cosas a nivel internacional y sobre todo allá en la Tierra Santa. Señales que nos están anunciando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. La profecía se está cumpliendo, amigo, amiga. Israel en estos días acaba de coronar a un Mesías. Israel acaba de coronar a un Mesías que lo están queriendo levantar y estarán solamente esperando a que ese falso maestro llegue y lo corone y le entregue el poder que está en sus manos. Tú y yo sabemos de qué se trata, amigo, amiga. Pero mientras llega ese momento de que se levanta el falso maestro y que se levanta el templo, pues tenemos realmente cierto margen de tiempo. Ese margen de tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo, tú y yo, amigo, amiga. Tenemos que estar brincando, nuestro corazón tiene que estar saltando de alegría, de gozo, porque pronto, muy pronto nos encontraremos con nuestro amado amigo, amiga. Pero mientras ese momento llega, tú y yo tenemos la obligación, tenemos que estar urgidos, pues, urgidos de hablarle de Cristo a todo aquel que no lo tiene aún en su corazón. ¿Cuántas personas vemos a diario que el adversario los tiene atrapados con sus mentiras, con sus egoísmos y en sus falsos conceptos que están equivocados de vida? Y nosotros estamos haciendo muy poco por ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo por todos ellos? Debemos reflejar a Cristo en nuestros ojos. En la pupila de nuestros ojos se debe de ver reflejada la imagen de Cristo, la silueta de Cristo, porque tú y yo lo estamos viendo día con día. Podemos ver a Cristo, pero al verlo también nuestras pupilas tienen que estar reflejando su rostro. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Si tenemos que reflejar a Cristo con nuestros ojos, en nuestro rostro, con nuestro diario vivir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque debemos de reflejar a este Señor en medio de esta generación que necesita de amor, pero del amor de Cristo. La Biblia nos dice en Filipenses 2, 14 al 15: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Este es el tiempo de vivir, amigo, amiga. Este es el tiempo de vivir el verdadero cristianismo y transformarnos a la imagen de Cristo para llevar amor, santidad y llevar paz, consolación a quien lo necesite en todo el mundo.
La Biblia nos dice también en Colosenses 3, 12 al 14: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos del amor, de ese amor que es el vínculo perfecto para poder tener una hermandad hermosa, poniendo a Cristo de por medio. Pero para poder ser a imagen de Él y según su semejanza, primero tenemos que aprender de su ejemplo, observar lo que hizo, cómo caminó, con quién anduvo, a quién visitaba y cómo Él hablaba. La humildad, primero tenemos que aprender de Él para poder seguir adelante. ¿Sabes algo, amigo, amiga? El cristianismo, mucho del cristianismo se compone de enseñar y de aprender. Gran parte de nuestro cristianismo lo tendremos ganado si sabemos enseñar y si sabemos aprender. Y para esto necesitamos la humildad. Tanto para enseñar, tenemos que tener una gran humildad, para no vanagloriarnos, para no jactarnos de ningún tipo de conocimiento, porque este conocimiento no es nuestro, es conocimiento que proviene de arriba, de lo alto. Pero también tenemos que tener humildad para ser enseñados, para reconocer que otros saben más que nosotros. Tenemos que tener esa humildad para reconocer que necesitamos ser discípulos de Cristo y al mismo tiempo ser aprendices de otros, de nuestros hermanos mayores aquí en la tierra, en este reino plano que el Señor nos ha dado. Y de esto tenemos mucho que aprender. Jesucristo enseñó y siempre enseñó en humildad. También aprendió mucho de sus discípulos, aprendió de los niños, aprendió de la gente. Pero aprendió a entregarse, a dar todo por ellos, a tener esa gran pasión por las almas con la que Él siempre se caracterizaba. La humildad, entonces, tú y yo tenemos que tomarla como ese vehículo, como ese instrumento que necesitamos para poder crecer. Y sobre todo para ser como Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Mateo 11, versículo 28 y 29, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigo, amiga, sé que todos soñamos con llegar alto, muy alto, y más en el reino de Cristo. Y ese soñar, ese sueño nuestro, debe ser un sueño en humildad. Debemos soñar en humildad, pero creyendo que alcanzaremos todo lo que querramos hacer para Dios, todo lo que querramos hacer en el nombre de Jesucristo. Hagámoslo con toda humildad, pero siempre pensando que es para Dios, porque de esa forma lo haremos lo mejor que podamos. El Señor no quiere ver perfección en cada uno de nosotros. Él lo que quiere ver es que nosotros nos entreguemos y que demos lo mejor de nosotros. Aun cuando las cosas no sean perfectas, que nosotros estemos vaciándonos, entregando todo de nosotros. Y de esa forma, nuestros sueños, los sueños que cada uno de nosotros poseemos, y sobre todo aquellos sueños que sean para el servicio, para servir al Señor, que desde pequeños muchas veces nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien, con buenos estudios y con una buena carrera para conseguir un buen trabajo y quedarse así, sin quedarse atrás, quedarse así creyendo que ese es el modelo a seguir. Muchas veces se piensa que el ser exitoso es tener una excelente carrera para tener un excelente trabajo, pero lo que verdaderamente tenemos que aprender es a ser libres, porque hoy en día el mundo enseña a trepar, pero no a prepararse y estar por encima sin importar de qué manera, de qué forma se llega a obtener. El mundo no enseña a ser humilde para crecer, por el contrario, la humildad para muchos ya no es un valor. Nos gusta hacernos notar y querer estar por encima. Y esto lastimosamente sucede en las iglesias. Hay muchas personas que llegan queriendo servir al Señor en cualquier actividad, pero solo para ser vistos. Porque cuando vienen los primeros problemas, los primeros embates, las primeras dificultades, salen corriendo de las iglesias y le huyen al servicio. Y eso no es ser humildes, y eso no es tener un sueño para ser grande para Dios. Esos son sueños personales, y todos esos sueños personales tienen que apartarse de todo hijo, de toda hija de Dios. La humildad ya no es un valor hoy en día que manejen desde la primaria. Tú
tú y yo, amigo, amiga, tenemos que realzar los valores, tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios y hacerlo desde los pequeños que están a nuestro alcance, desde nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, incluso con nosotros mismos. Nosotros también tenemos que aprender de nosotros mismos. Y a muchos no les gusta hacer las cosas así, solo quieren hacerse notar. Para todo esto, amigo, amiga, y muchos piensan así. Para mí, sobre todo lo mío, lo que quiero para mí, para mi familia, para mis hijos. Y nos olvidamos de la intercesión. Antes de pedir algo para nosotros, tenemos que pedirlo para los que lo necesitan, para los que lo necesitan más que cada uno de nosotros. Y para servir verdaderamente, así como lo hizo Cristo. Para llegar a ser como Él se requiere, como lo mirábamos la vez pasada, un cambio de pensamiento. Tú y yo, todos los días tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Todos los días tenemos que escarbar en nuestro intelecto, nuestras actividades diarias, nuestras conversaciones con quienes las hayamos tenido. Como si tuviésemos un cassette de esos antiguos de cinta y pudiéramos regresarlo y analizar toda la cinta, lo que hemos podido hacer, lo que hemos podido vivir durante el día y analizar nuestros actos, nuestras actitudes. Y al hacerlo encontraremos que hay algunos puntos en los que tú y yo todavía tenemos que trabajar para corregirlos. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás y lo hace con mucho amor, sin esperar nada a cambio. La Biblia nos dice en el libro de Marcos 10, 42 al 45, mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y dentro de esos muchos, gloria a Dios, estamos tú y yo, mi amigo, amiga, estamos nosotros. La humildad, aquí es lo que nos deja muy bien en claro, que tenemos que aprenderlo. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y tú y yo tenemos que llegar a esa humildad. La humildad de la que estamos hablando no es no tener nada, no es ser pobres, no. Por ejemplo, cuando decimos de alguien que es humilde, es mira dónde vive. La humildad no es poder vestirse o faltarle a alguien lo necesario. No es esa la humildad, sino la humildad de espíritu, la que el Señor nos está pidiendo, exigiendo. Y podemos ser humildes poseyendo riquezas, pero también podemos ser soberbios no poseyendo nada. Aquí el estatus social no tiene nada que ver, sino que es nuestra actitud, nuestra forma de afrontar la vida y los retos que vienen en ella. Eso es lo que verdaderamente nos va a llevar a ser humildes o ser todo lo contrario. Tampoco es el ser pobre, como te decía. No tenemos que confundirlos, estos términos entre humildad y orgullo o soberbia, que son opuestos entre ellos. De las dos tenemos que apartarnos. Pero ser faltos de humildad cuando somos hijos de Dios viene a representar en nosotros una gran falta. De manera que no tenemos que confundirnos de estos términos. Por ejemplo, el Salmo 138:6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Y qué mejor comparación podemos encontrar? Siendo Dios el más excelso de toda la excelsitud que podamos encontrar, el más excelso de los maestros, el ser más supremo de todos, porque Él no fue creado, Él fue el creador de todo lo que existe. Sin en cambio, la humildad no es ser pobre, porque si Él, que es el más excelso, te atiende a ti y me atiende a mí, aun cuando yo soy el más humilde de todos, y el más pobre de todos, y el más vil de todos, el que menos merece ser recompensado con la gracia, y el que menos merece ser escuchado por Dios, cuando yo clamo a Él, Él me escucha. Cuando yo lo busco a Él en humildad, Él me atiende. Y eso es lo que vengo a decirte en esta tarde, amigo, amiga. Sin importar qué es lo que estés viviendo,
Dios, cuando tú clamas a Él en humildad, Él te atiende. Y la humildad es aceptar. Pero, ¿aceptar qué? Aceptar nuestra condición. ¿Cuál es la situación en la que te encuentras? Si te encuentras en opulencia, amigo, amiga, pues eso es una bendición muy grande, pero tienes que aceptar esa opulencia, y esa misma opulencia no puede ser obstáculo entre tú y Dios. Esa misma opulencia te tiene que meter a ti en humildad de espíritu para reconocer que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Pero también se requiere, cuando no hay opulencia, cuando hay escasez, cuando hay limitaciones, hay que aceptar esas limitaciones para poder ser libres. Hay que aprender a conformarse con lo que uno tiene, sea poco o sea mucho. El conformarse con lo que uno tiene, sea poco o sea mucho, tiene mucho que ver con esa resiliencia que tú y yo podemos obtener al aprender, al afrontar grandes retos, al enfrentarnos a cualquier vicisitud sin desánimo, sabiendo que es Dios el que está con nosotros y que Él mira de lejos al soberbio, pero que al humilde le atiende de muy cerquita. Hay que aceptar nuestras limitaciones para poder luchar y para poder superarnos, pero sin negar que tenemos muchas limitaciones. Algunas pueden ser limitaciones físicas, otras pueden ser limitaciones materiales, de lo económico, hablando de lo material. Pero también podemos tener limitaciones espirituales por nuestra falta de entendimiento en querer prepararnos para seguir adelante, aunque no es necesaria la preparación para comenzar a servir. Pero una vez que ya comenzamos a servir al Rey de Reyes, tenemos que comenzar en nuestra vida, en un diario vivir, en un diario aprender, en un diario caminar, en ir aprendiendo día con día, pero aprendiendo del Maestro, del verdadero Maestro, aprendiendo de Cristo para poder ser como Él. La humildad también es obedecer. Hoy que la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar o desobedecer, no quiere recibir instrucciones, no quiere recibir la instrucción de parte de Dios ni de las autoridades. Hoy la gente solo quiere mandar. Debemos también de aprender a obedecer, porque aquel que es un buen obedecedor será un buen mandador. No puedes llegar a dar instrucciones, a instruir a gente, a enseñar a gente sin antes aprender, sin antes ser instruido, sin antes obedecer a la perfección. Y obedecer es respetar, es saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor, no por obligación. La humildad viene a ser como un sacrificio y amor juntos. Hoy normalmente lo que nos cuesta lo dejamos a un lado. Las dificultades no queremos tenerlas y vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. No queremos gastar energías, no queremos esforzarnos. Y acuérdate, amigo, amiga, que la palabra de Dios nos dice, el Señor nos exhorta, nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor nos dice que si cumplimos con esto, si obedecemos, porque también tenemos que entender que es un mandato. No solamente es un consejo, tenemos que obedecer al Señor y esforzarnos y ser valientes. Pero también es el consejo que Dios nos da, porque si nos esforzamos y somos valientes, podemos llegar a lograr lo que nosotros querramos, siempre y cuando pongamos a Cristo como nuestro estandarte. Si los otros, los que están a nuestro alrededor, están puestos por Dios para mandarnos y que nosotros nos sujetemos, tenemos que hacerlo, porque llegará el momento en el que, si yo sé aprender y absorber todo lo que Dios está poniendo alrededor mío, pues el Señor lo está haciendo para prepararme, para que yo pronto ejerza un rango de obediencia, pero también un rango de instrucción. ¿Para qué lo voy a hacer? Muchos dicen, no sirve de nada. Nos cuesta muchas veces el sacrificarnos. Muchas veces cuando se le pide un sacrificio a una persona para el reino de Dios, no obedece y empieza a cuestionarse, o empieza a cuestionar todo lo que hay alrededor de él. Realizar aquello que nos cuesta y nos gusta, pero que sabemos que con ello hacemos un bien, cambia la situación. Humildad tiene que ver con sembrar, y aunque eso cueste, sabemos que luego vamos a cosechar. Aquí nosotros no queremos sembrar material para recibir material. Lo que tú y yo tenemos que esforzarnos es en sembrar espiritual para recibir de lo espiritual. Humildad es ser como nuestro Yeshua Nazaret, como nuestro Jesús de Nazaret. Jesús, nuestro Yeshua, acepta con humildad su misión. Él acepta para lo cual fue llamado.
para lo cual el Señor le instruyó, le preparó, y él, tomando como poco su investidura de Dios, no poniéndole la importancia, se desprende de esa investidura de Dios. Nace, crece y vive como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones, pero Él nos enseñó a doblegarlas. Él se hizo obediente hasta la cruz, así de fácil. Pero en Jesús, en nuestro Yeshua, vemos las cualidades más hermosas. Y estamos comenzando con la humildad. Por ejemplo, el libro de Filipenses 2, 7 al 8, nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Recordemos que la muerte de cruz estaba reservada solo para los peores maleantes, como lo mirábamos en nuestra entrega anterior. Nuestro Yahshua acepta ser como uno de nosotros. Lo hace por obediencia, por humildad, y lo hace con todas las consecuencias que él sabía que iban a suceder. Siendo él el Hijo de Dios, nace de una forma muy humilde y crece con mucha sencillez en Nazaret. Jesús obedece. Nuestro Yahshua obedece, y su obediencia es amorosa. Pero esa obediencia amorosa le lleva a la cruz a experimentar algo terrible en su propio cuerpo. Aún a pesar de saber nuestro Yahshua lo que venía delante de él, obedeció por una razón, amigo, amiga. Él te amaba tanto y te ama tanto, y siempre te va a amar tanto que no sabemos cuánto. ¿Has escuchado esa frase que dice que amar duele? Él nos demostró que verdaderamente amar duele. Él tuvo pasión por ti, tuvo pasión por las almas, por ese amor se entregó. Él no solo fue obediente, él tuvo un gran amor, y la obediencia mezclada con amor puede hacer que se tolere todo sacrificio. Jesús se sacrifica, pero sacrifica también su futuro. Ese futuro en una misión que el Señor, que el Padre le había encomendado. La misión era la de salvar al mundo. Jesús sacrifica a su propio ser, a su propio intelecto, a su propia forma de pensar y de actuar. Jesús, nuestro Yahshua, sacrifica su lugar como Hijo de Dios. Hace a un lado esa posición de privilegio, aquel que era el Hijo unigénito. Y te he comentado en otras ocasiones que unigénito significa un solo gen. El que era el Hijo igual que el Padre. Era el Hijo que era como el Padre, que era igual al Padre, porque era el Padre. Porque es el Hijo como el Padre. Es el Hijo a semejanza del Padre. Es pues el Hijo donde está toda la divinidad del Padre. Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos, mostrando nuevamente otro tipo de humildad. Jesús se pone y hace el lavamiento a sus discípulos, y tiene ese acto de amor humilde y generoso, porque aparte de todo esto, te comento algo, amigo o amiga. La usanza en aquel entonces, en aquellos lugares, como toda la gente utilizaba sandalias, cuando llegaban unas visitas, sean familiares o foráneos de la familia, extranjeros, esa familia anfitriona, el amo, el padre, el líder, acercaba a sus invitados, les sentaba y acercaba una vasija con agua, y por hospitalidad les lavaba los pies a sus invitados. ¿Por qué les lavaba los pies? Por el caminar, por la gratitud de que esa persona recorrió cierta distancia para llegar a su casa y visitarle. Era de agradecimiento, era de amor, era de hospitalidad. Y nuestro Señor Jesucristo realiza el mismo acto que se utilizaba en aquel entonces para demostrarle a sus visitas que eran bien recibidas, que eran bien amadas y que sobre todo eran muy hospitalarios.
El Señor Jesucristo lo que estaba haciendo con sus discípulos, estaba enseñándoles a entrar en lo que pronto iba a ser su casa, en el reino de Dios. Este acto generoso, de amor, pero humilde, que nos coloca a nosotros como imitadores, como hacedores de lo que Él hacía, por medio de un amor humilde y muy generoso, porque así coloca ante todos sus amigos un camino que como en aquel entonces se tenía que recorrer, y que aunque ellos ya eran santificados, el caminar iba a ensuciar sus pies. Y el Señor Jesucristo les estaba diciendo: yo desde este momento los estoy santificando, les estoy limpiando todo su ser, y el caminar tendrá que ser a diario. Tú y yo tenemos que imitar esto, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, y por eso todos los días tenemos que llegar con Él, y Él lavará nuestros pies. Todos los días tenemos que llegar en oración con Él y pedirle perdón por nuestros actos cometidos con errores. Al hacerlo estaremos permitiendo que Él lave nuestros pies. Esto es algo que realizó con sus amigos y algo que estará haciendo constantemente contigo y conmigo, porque así coloca ante sus amigos un gran camino al servicio y amor. Tú y yo tenemos que servir y tenerlo presente, que debe de ser por amor. Tenemos que servir no por amar solamente a nuestro Dios, porque no es por eso, porque Él nos amó primero, sino que más bien tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, amar a los que nos rodean. Y no solo amar las almas, tener pasión por ellas, que nos duela realmente, verdaderamente. Y esto de si nos duele o no nos duele, no tenemos que demostrárselo a nadie. No tenemos que demostrárselo a ninguna persona que llegue y te rete, sino que es Dios el que observa tu diario vivir, tu diario caminar. Si todo lo que haces lo haces por amor y por pasión a las almas, nadie puede cuestionarte. Solamente nuestro Señor y Todopoderoso, nuestro Yahshua HaMashiach. Y lo mejor es que tú y yo podemos hacer con nuestras vidas es ese seguimiento, es seguir el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor, un gran amor y gran humildad para con cada uno de nosotros, cuando dio su vida allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. El libro de Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Al hacer esto, el Señor nos mostró el verdadero amor, la persona humilde que era nuestro amado. La persona humilde siempre reconoce una dependencia total y absoluta de nuestro Padre Celestial. La persona humilde siempre va a reconocer su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de cualquier cosa, incluso por encima de sí mismo. Es carencia de cualquier forma de egoísmo, y Jesús dejó grandes riquezas, gloria y comodidad por ser hijo de Dios, para estar en la tierra y morir aquí en este reino plano por todos nosotros. Por su humildad Dios le exaltó, por su amor Dios le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:8-11 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aquí en la tierra, en este reino plano y debajo de él. Toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, para gloria de Dios Padre y gloria a Dios. Para pensar, tengo una pregunta, o tal vez tú te estés haciendo esta pregunta, y si no, yo te recomiendo, amigo, amiga, que te la hagas. Hazte esta pregunta, pregúntate: ¿sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Estás verdaderamente siguiendo el ejemplo de nuestro Yahshua? Otra pregunta, hazte esta pregunta, me interesa que te la hagas. ¿Cómo está mi amor y mi obediencia, mi servicio
mi humildad. ¿Cómo están? ¿Soy yo un buen ejemplo para otros en humildad? Juan 13:15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uno de los principios básicos del cristianismo es, sin lugar a dudas, el de estar dispuesto a dejar de ser yo para que sea Cristo en mí. Y aquí es donde la iglesia de Cristo le hace falta crecer. Constantemente los pastores nos encontramos con que a muchas personas, luego de invitarles a servir en cualquier circunstancia, muchos se niegan, muchos dicen que sí, pero no cumplen. Son pocos los que están dispuestos realmente a servir. La pregunta es que, ¿estás verdaderamente dispuesta? ¿Estás verdaderamente dispuesto? Hay que dejar de ser yo primero, amigo, amiga. Tiene que ser Cristo el número uno en nuestras vidas. Tiene que ser cristocéntrico. Y es necesario que tú, que yo, nos hagamos pequeños. Es necesario que nos hagamos pequeños para que Él pueda crecer. ¿Sabes? Tenemos que menguar. Tenemos que disminuirnos a nuestro ego, a nuestro alter ego, a nuestro yo. Disminuirlos todos. Dejar de hacer lo que queremos. Dejar de hacer lo que nos gusta. Dejar de hacer lo que nos causa placer para hacer lo que a Él le place. Para hacer lo que a Él le gusta que hagamos. Para vivir nuestra vida en servicio. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestro viejo yo, a lo que nos ata a este mundo. Debemos de hacerlo menos hasta que muera. Cuando te ignoran, olvidan y a propósito te hacen a un lado, y tú no te atormentas ni te sientes herido con el insulto o con la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo. Eso es morir a ti mismo. Cuando hablan mal de ti y no te importa, cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado, cuando tus opiniones son ridiculizadas, cuando aquello que quieres hacer por Dios y por otros te exhiben y te critican por lo mismo, cuando tú te rehusas a dejar de creer que es posible crecer, cuando tú te rehusas a no crecer o cuando te rehusas a dejar de crecer en tu corazón, entonces ese enojo que hay en ti y que aún es necesario para poder defenderte, lo haces a un lado, y que por el contrario recibes todo en silencio y con amor. Eso es morir a ti mismo. Cuando aguantas amorosa y pacientemente cualquier desdén, cualquier desorden en tu vida o en la de los que te rodean. Cuando soportas irregularidades, impuntualidades o incomodidades. Cuando te enfrentas a lo más vil, al desatino, a la extravagancia, a la insensibilidad espiritual, y lo soportas como Yahshua. Eso es morir a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, si estás sin comer a lo largo de tu día, cuando te contentas con lo que verdaderamente es importante en tu vida, cuando te contentas con tan solo respirar, cuando te contentas con cualquier cosa, con un pedazo de pan, con cualquier clima, sea frío, sea calor, cuando aprendes a absorber todo, cuando te contentas con la compañía que tienes, cuando te contentas con cualquier prenda de vestir, vieja, rota, o cuando te contentas por interrupción, por la voluntad de Dios. Eso es morir a ti mismo. Cuando una conversación no te interesa, eso habla de ti mismo. Ni llevar un registro de tus buenas obras no tiene caso. Cuando no buscas la adulación y en realidad amas el ser desconocido, desapercibido, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano, de tus semejantes y todas sus necesidades cubiertas,
y honestamente te alegras con Él en un buen espíritu y no sientes envidia y tienes contentamiento, no te cuestionas ni cuestionas a Dios, porque tus necesidades son más grandes, porque tus circunstancias son desesperantes. Yo te recuerdo que eso es morir a ti, porque te recuerdo otra vez que no son tus circunstancias las que te llevan a la felicidad, sino tus decisiones. Esas son las que verdaderamente te hacen feliz. Cuando puedes recibir corrección, reprensión y reproche de alguien menor que tú, y someterte en humildad interna y externamente, sin dejar crecer el resentimiento, la rebeldía en tu corazón, eso es morir a ti mismo. Así es como dijo Jesús. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el verdadero cristianismo, porque dice Jesucristo que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de Él la encontrará. Y aquí interviene el tiempo que dedicas al servicio a Dios. Muchas veces podrás sentirte estresado, saturado en tu tiempo, porque el lunes tienes que hacer una actividad, el martes otra, miércoles otra, aparte de tus actividades seculares, aparte de tu trabajo, aparte de la escuela, aparte de tu familia, y aún así te empeñas en querer seguir sirviendo a Dios, aun cuando te sientas aparentemente estar saturado. Eso es morir a ti mismo. Y si haces eso, estarás perdiendo tu vida aquí en este mundo, pero hallarás la vida verdadera que solo Cristo te ofrece. Y esto que te estoy parafraseando ahorita lo puedes encontrar en Mateo 16, 24 al 25. Como sabes, me gusta parafrasear la Biblia con mi propia vida, porque así siento verdaderamente que la puedo vivir. Y es importante tener en clara nuestra mente toda transformación. Somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, y solo así podremos ser hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener en claro que la transformación no es el resultado de un proceso que deba ser egoísta, sino que es un proceso donde contamos con Dios, con el Señor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y otros querrán comprometerse, así como nosotros, comprometernos con la transformación a la imagen de Cristo. Y no tienen miedo, no tengamos miedo de venir y de decir: hay algo en mí que me hace andar. Hay algo en mí que me hace andar a la manera de ser Cristo. Amigo, amiga, nos necesitamos entre todos para poder crecer y para ser cada vez más parecidos a Cristo. Sobre todo, tenemos que imitarlo a Él. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La clave aquí entonces es imitarlo, hacer todo lo que Él hizo. No decir que andamos como Él de dientes para afuera. Esa manera de ser no es auténticamente el de un cristiano. Vamos a hacer nuevamente en nuestra vida preguntas importantes para poder poner en práctica todo lo que estamos hablando. ¿Realmente estás interesada? ¿Realmente estás interesado en ser transformado a la imagen de Cristo? Te recuerdo que el cristianismo es precisamente eso. El día de hoy, ser mejor que ayer. El día de hoy tenemos que proponernos ser mejor ser humano, ser mejor hijo, ser mejor padre, ser mejor cristiano, ser mejor amigo, ser hoy mejor que ayer. Otra pregunta, amigo, amiga. ¿Estás interesada o estás interesado en ser parte de una familia completamente transformada y de una comunidad completamente transformada? Si estás interesada, si estás interesado, te invito, si no tienes dónde congrégate junto a nosotros en la iglesia Corban Samar, la casa de los milagros. Si tu respuesta es sí, yo también estoy interesado en ti. Te recordamos que toda vez que Dios nos pide algo en su palabra, nos pide que hagamos algo en su palabra, es porque está disponible toda herramienta para que tú y yo podamos realizarla. Por lo tanto, si Dios nos muestra en su palabra que podemos dejar de andar en la mentira y en el enojo o en la falta de perdón, y en vez de eso andar como Cristo, en amor, en paz, en verdad,
en bondad, en confianza, es porque es posible. Es porque Cristo nos muestra cómo. Colosenses 3, del 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en tiempo pasado, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre en sus hechos, revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Es el resultado de hablar y de practicar, de hablar y de poner en práctica. Es el resultado de esta transformación, será la comprobación, la experiencia de nuestro ser, de cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la palabra de Dios. Y sobre todo cuán buena y perfecta es la voluntad de nuestro Padre Celestial sobre ti, sobre mí, sobre nuestros semejantes. Todas nuestras acciones deben enfocar a que tú y yo, todas nuestras acciones deben de enfocarnos a que tú y yo andemos como Yahshua anduvo. ¿Y qué significa esto, pastor? Podrás preguntarme. Yo puedo decirte que lleguemos a amar, que lleguemos a perdonar, a sanar, a ver, a oír, a pensar y a andar como nuestro Yahshua. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, te recuerdo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él tiene que llegar a ser realmente el Señor de nuestras vidas y nosotros ser imitadores de Yahshua HaMashiach en este tiempo. Por ejemplo, Colosenses 2, 6 al 7 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados con él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este es el tiempo de vivir verdaderamente un cristianismo, el cristianismo verdadero, el auténtico, aquel que se transforma día con día, ese que tiene el amor de Cristo para poder llevar amor, sanidad, para llevar paz y consolación a quien lo necesita, donde quiera que nos encontremos. Tenemos que ser vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestidos pues del amor, que es el vínculo perfecto. Amigo, amiga, si has estado conmigo hasta este nivel del mensaje, te invito a que puedas pedirle a Dios en este momento que comience a sanar tu alma, tu físico. Si tú reconoces que necesitas de Dios, pídele a nuestro Yahshua HaMashiach, al Hijo de Dios, pídele que Él interceda, porque Él es el único que puede hacerlo. Y te invito a que lo hagas tu Salvador personal, pero sobre todo tu Señor. Para esto solo tienes que hacer una sencilla oración. Sencilla, no te lleva mucho tiempo, 1 minuto tal vez, pero muy eficaz. Donde con tus propias palabras, con lo que tú sientes, le digas al Señor que te perdone. Dile: hoy, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que moriste en la cruz del Calvario y que fue por mis pecados, fue por mi culpa, pero sé que resucitaste el tercer día. Hoy me arrepiento de ser pecador. Perdóname,
Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por rescatar mi alma. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, Señor, me dirijo a ti para pedirte que sigas actuando en mí a través de tu Espíritu Santo. Amigo, amiga, dile al Señor en este momento: creo en tus promesas. Creo en todas y cada una de esas promesas, pero especialmente esa que me enseñaste el día de hoy. Esa que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, que yo los aliviaré. Creo en ti, creo en tu ayuda. Acepta al Señor como tu Salvador. Hoy que tienes el tiempo, hoy que tienes la oportunidad, mañana no sabemos si podremos, si logremos abrir nuestros ojos. Yo te recuerdo que la Biblia nos dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, y te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque sabemos que es importante cada día que vivimos y que tiene que valer a nuestra existencia. Señor, perdónanos, queremos que nuestras vidas valgan. Hoy te pedimos la oportunidad de aprender de ti, de tu palabra, pero más allá, que nos ayudes, que nosotros podamos hablarle a otros también de tu Hijo amado. Queremos ser instrumentos tuyos, queremos servirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amigo, amiga, los minutos se nos están yendo, como siempre, con mucho provecho. Yo en esta hora, amigo, amiga, te invito a que sigas hablando con Dios constantemente, en todo momento. Te invito a que le digas que te ayude a apartarte del mal y del maligno. Yo te recuerdo que Cristo prometió regresar por su iglesia y que ese día puede ser hoy. Tú y yo debemos estar preparados y esto lo tenemos que meditar. Amigos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo me despido en esta hora, pero no sin antes invitarte a que te congregues y no sin antes bendecirte en el nombre de Dios. Primero, te invito a que te congregues junto a nosotros en la Casa de los Milagros, solamente si tú no tienes un lugar donde congregarte. Si estás aprendiendo de la palabra de Dios apenas, o te has alejado del Señor y no tienes un lugar donde puedas arrepentirte y pedirle al Señor, si no tienes un lugar donde crecer, si no tienes un lugar donde aprender, si no tienes donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia. Se encuentra ubicada en el Centro Comercial Beta, en el local 6, junto a la Universidad UNEA del Florido. Amigo, amiga, en este momento me despido bendiciendo tu vida, pidiéndole al Señor que cuide tu entrada, tu salida. Le pido al Padre en este momento que te guarde y te bendiga, que haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Le pido al Padre, Padre eterno, que alce su rostro sobre ti y que ponga en ti de su paz. Te invito a continuar con la voz de los milagros y sobre todo motivándote a que te congregues. Hasta la próxima.